Bienvenidos estimados amantes de la lectura. Mi nombre es Cristina Ramírez y en conjunto con mi compañera Sabrina Ramírez le compartiremos valiosa información sobre el género de misterio, horror, suspenso y narrativas góticas. Así que si eres aficionado a este tipo de relatos, este espacio será de tu interés. Hoy hablaremos sobre Edgar Allan Poe, un maravilloso escritor estadounidense cuyos cuentos e historias han dejado una marcada huella en el campo literario, el cual, a través de su particular estilo, logró consolidarse como el maestro del género del terror gótico y fantástico, pues este artista tiene el don de lograr captar la atención de sus lectores, creando un ambiente lleno de intrigas que te sumerge profundamente en sus escritos, percibiendo emociones, deseos e incluso los temores de cada uno de sus personajes. Ahora bien, un claro ejemplo de su ingenio lo es una de sus obras más conocidas denominada El corazón delator, el cual es un cuento corto publicado en 1843, periodo en el que emergían nuevas corrientes literarias como el romanticismo y el idealismo, estilos que sin duda influenciaron en la creación de dicho relato. Asimismo, es importante destacar que el contexto histórico existente para la época en el cual Poe se inspiró se encontraba cargado de ansias de libertad, de la necesidad de romper con viejas estructuras para generar un cambio, pues durante el mismo se desarrolló la Guerra de Independencia y colonización de los Estados Unidos, mientras que en Europa también se producía una notoria revolución literaria. La historia del corazón delator se trata de un hombre obsesionado con el ojo enfermo de un anciano con el cual compartía el mismo techo, siendo un extremo su paranoia que llegó a considerar que él mismo era un ser en una parte del cuerpo del mencionado viejo. Incluso lo llamaba el ojo del buitre. Tanto llegó a ser su perturbación que decía asesinarlo, estudiando cuidadosamente los pasos que seguiría. Luego de varias noches intentándolo, termina perpetrando el crimen. Posteriormente, de forma bastante fría y sigilosa, despedaza el cuerpo y lo oculta debajo de un piso de madera dentro de la misma casa. La historia finaliza cuando una vecina llama a la policía por los ruidos escuchados y el asesino termina delatándose él mismo, pues este escucha de forma fuerte y clara los latidos del corazón del viejo que yacía muerto. Pues bien, haciendo un estudio literario más profundo de esta historia, podemos afirmar que la misma es narrada en primera persona, es decir, por su propio protagonista, con un lenguaje sencillo y a su vez bastante incisivo. En ella, Poe nos brinda la oportunidad de navegar en la mente de un asesino, permitiéndonos conocer sus pensamientos, anhelos, fobias y cómo éste se deja llevar por los bajos instintos, mostrando sus temores e inquietudes, elementos que se conjugan, conduciéndole a realizar acciones retorcidas y poco sensatas. La historia posee solo dos personajes principales y dos secundarios, donde uno de sus protagonistas resulta ser un hombre sumamente nervioso, que constantemente parecía tratar de convencerse a sí mismo de que no estaba loco. Sin embargo, sus acciones cada vez eran más enfermizas, demostraban lo contrario. Sus sentidos se habían agudizado, llegando a percibir y escuchar cosas incluso del más allá, mientras que el otro protagonista, conocido como el viejo, es descrito como un hombre de avanzada edad, quien tenía un ojo velado por una película pálida y azulada, el cual era percibido como un ojo parecido al de un buitre, siendo bastante perturbador. Cabe mencionar que la relación entre los protagonistas de la historia, el viejo y el narrador, es ambigua, tampoco se sabe nada de sus nombres, ocupaciones y lugar de residencia. Finalmente, los personajes secundarios son la vecina y los tres policías. El cuento está cargado de intrigas de principio a fin, siendo su temática principal la locura, la maldad y la culpa. Asimismo, esta pareciera empezar por el final, pues al principio se deja ver que existe una conversación con varias personas cuyos nombres no se mencionan, tal como se evidencia en parte del párrafo inicial de la historia. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso, pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? Luego el narrador confiesa la acción cometida de manera detallada, sumergiéndose en sus recuerdos, pues él mismo cuenta un suceso que ya había ocurrido, evidenciándose en el siguiente texto. Observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Así, este relato parte desde un tiempo actual usando una prolepsis para intrigar al lector y se vale de la anacrónica, dando un salto hacia atrás en el tiempo
para dar a conocer los detalles de un asesinato ya anunciado en el inicio. De igual modo, Edgar Allan Poe hace un sabio uso de algunos recursos retóricos a modo de captar la atención del lector. Estos se ponen en evidencia en los siguientes fragmentos. Levantaba una linterna sorda, siendo este un claro ejemplo de sinestesia, pues se está relacionando un objeto con un sentido diferente al que se percibe. Asimismo, hay presencia de hipérboles cuando expresa: el minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. También se presentan usos de comparaciones o símiles: tan negro como la pez, un resonar apagado y presuroso como el que podría ser un reloj envuelto en algodón, además de reiteraciones: con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Además, es importante destacar que conjuntamente con el uso de los recursos retóricos mencionados anteriormente, Poe utiliza en este cuento un ritmo ágil, puesto que no se mantiene monótono. Existen altos y bajos dentro del mismo, hecho que le permite al lector liberar las tensiones que producen las delirantes confesiones del protagonista, las cuales no son tan gráficas, que tienden a ser abrumadoras. En relación al tono que éste utiliza, es de terror, logrando a través de la voz del protagonista sembrar la duda de que si estamos ante un hombre claramente demente o víctima de una enfermedad que desmejoró sus sentidos. Otra característica especial de esta obra es el simbolismo existente en ella. Por ejemplo, el significado del ojo. Dentro del relato es claro que el narrador mantiene una fijación con la idea de que éste lo está mirando y a la vez maldiciendo. Así pues, los ojos simbolizan la esencia de la identidad del ser humano. También esa consonancia gótica presente en las obras de este mencionado autor. Ellos parecieran ocultar un misterio y a la vez tener el conocimiento de todo lo que ocurre a su alrededor, hecho que pareciera otorgarle una especie de poder especial. En mi opinión, esta es una de las obras más grandes de Edgar Allan Poe, pues desde las primeras líneas logró captar mi atención y a medida que me adentraba en la lectura, aumentaba más y más el suspenso y el misterio. De igual modo, me encantó la manera como describía cada escena, las cuales pude recrear fácilmente gracias a cada uno de los detalles que ofrece. En resumen de cuentas, a mi juicio, este relato es impresionante, pues al leerlo, sentí que me sumergía en los más recónditos abismos de una mente perturbada. Pienso que a pesar de ser un relato corto, está lleno de suspenso, hecho que me incitaba a seguir leyendo. Asimismo, el nerviosismo que transmite el autor a través del personaje es extraordinario. Esta es, sin duda alguna, una obra digna de conocer. Espero haya sido de interés la información brindada. De igual modo, no queremos despedirnos sin antes recordarles que la lectura es una herramienta sumamente poderosa que nos permite atravesar fronteras, despertar nuestros sentidos y aflorar emociones. Y cierro este espacio con una acertada frase de nuestro apreciado Edgar Allan Poe: los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan de noche. Muchas gracias por su atención.